Juan Carlos Díaz Arella, él es representante del Fideicomiso 1447 de Banorte. Nos pidieron la réplica para el caso de el conflicto de los terrenos del Vado del Río. Tuvimos por acá a Santo Raúl Sánchez también, que nos pidió espacio hace 2 semanas, y nosotros, por supuesto, somos un medio en donde abrimos los micrófonos a todas las voces, como usted sabe. ¿Y cuál es la postura de ustedes, Juan Carlos Díaz, tú como representante del Fideicomiso? Santo Raúl habla de un presunto despojo, de ser el dueño desde 2005, y que el banco, junto con la autoridad, lo está despojando. ¿Cuál es el origen del conflicto según ustedes y desde cuándo existe, Juan Carlos? Buen día, Luis Alberto. Mira, yo creo que es importante precisar algunos datos que son muy relevantes. Primero, este es un predio, el predio del que estamos hablando, son realmente 4 predios los que integran esta zona, y son propiedades del Fideicomiso 1447 desde 2013. Esto consta en el registro público de la propiedad. Esto es muy relevante, esta es información pública. Esto consta en el registro público de la propiedad y está inscrito, y dejo los números para que cualquiera, dado que son datos públicos por ser registro público, les dejo los datos para que los consulten con toda transparencia. Está inscrito en el registro público de la propiedad bajo el número 459044 del volumen 33355 de la sección Registro Inmobiliario, libro 1, y esto está inscrito desde el 26 de agosto de 2013. Es relevante señalar cuáles son los antecedentes, porque además ahí en el registro público se puede revisar el tracto sucesivo desde dónde viene este terreno. Este es un terreno que en 2004 Promociones y Desarrollos Urbi adquiere de Santander Serfín, es decir, ellos lo adquieren en 2004 en un título que también obró y obra inscrito y reflejado en el registro público de la propiedad, y a partir de este título es que el Fideicomiso 1447 adquiere el 26 de agosto de 2013 el predio y sigue el tracto sucesivo en el registro público de la propiedad. Nosotros no encontramos un antecedente y no existe un antecedente distinto al que señalo en este caso. Entonces, de nuevo, esta es información pública que puede ser verificada por cualquier ciudadano. Y no solamente ello, el fideicomiso cuenta con la clave catastral también del predio, y como es obligación, ha cumplido puntual y responsablemente con todos los pagos del impuesto predial correspondiente, insisto, como lo marca la ley. Entonces, este no es un asunto nuevo, este es un asunto que se viene litigando ya desde hace muchos años, desde 2019, que nos dimos cuenta de que alguien había invadido nuestro terreno, presentamos las denuncias respectivas y hemos seguido el asunto por las vías legales correspondientes. Y lo que pasó aquí es hace algunos meses, esta persona que de nuevo ocupaba de manera irregular el inmueble, solicitó al gobierno del estado que hubiera un acercamiento con nosotros para tratar de platicar el asunto. Las autoridades desde el principio fueron muy claras en el sentido de que solo podía acercar a las partes, pero no podía intervenir en la negociación, y que buscaba que hubiera buena relación, o que hubiera armonía en las negociaciones entre ambas partes, pero fue muy claro en señalar que esto era lo único que podía hacer y nos podía acercar. De hecho, hubo un acuerdo preliminar entre las partes. Una reunión, es decir, dices, el Estado, la reunión que él dice que se dio en la Secretaría de Gobierno fue a petición de él para mediar. ¿Es lo que dices? Exactamente, fue a petición de él, dado que teníamos las denuncias, él pidió que el gobierno del Estado nos acercara. Evidentemente nosotros no confiábamos en él no confiaba en nosotros, entonces él buscó una mediación. Nosotros accedimos a esa mediación a través del gobierno del Estado, hubo los acercamientos, se llegó a hubo un acuerdo por escrito que íbamos a firmar, si no me equivoco, el 27 o el 29 de octubre, ya no recuerdo exactamente el día, era un lunes. Los representantes del fideicomiso vinimos a firmar ante notario público el acuerdo, y se levantó de la mesa. De pronto él decidió ya no asistir a la firma del acuerdo, se levantó. Entonces nosotros hicimos lo que veníamos haciendo y que seguiremos haciendo, ¿no? Como debe de ser, que es litigar este tema por las vías judiciales hasta que un juez, con base en las evidencias, determine quién tiene la razón.
Entonces, dices, la reunión fue para mediar, no es porque el Estado esté detrás de este conflicto o lo haya amenazado. Él dice que alguien de la Secretaría de Gobierno lo amenazó para que le entregara los terrenos. Es decir, ¿qué respondes a esto? Yo creo que él pretende victimizarse, dado que no tiene las evidencias ni la razón en el tema. Una salida práctica, diría yo, es victimizarse para sacar esto del contexto en el que debe de estar. Y no, nunca hubo ni amenazas ni nada por el estilo. Insisto, las autoridades del gobierno del Estado fueron muy claras en decir que ellos solamente podían acercarnos y que si no había un acuerdo entre las partes, entonces pues esto tendría que seguir los caminos que deben seguir todos los asuntos de esta naturaleza, es decir, tendrían que seguirse en los juzgados para que fuera el Poder Judicial, para que fuera un juez quien determinara quién tiene razón en el asunto. ¿Por qué no se logró el acuerdo entre las partes? No lo sé, él se levantó de la mesa, había un acuerdo, inclusive estaba por escrito, lo íbamos a ratificar ante el notario y finalmente él no se presentó. Seguramente es una decisión personal de él, algo no le habrá gustado y decidió levantarse de la mesa y ya no siguió con el acuerdo. Él dice que es dueño del terreno desde el 2005 y que tiene también documentos que lo acreditan, Juan Carlos, del 2005. ¿Cómo adquirió él este terreno? ¿Quién se lo vendió entonces? Ya nos dirá Santos, pero él dice, el terreno es mío desde el 2005. Tú dices que en el 2004 lo compra Urbi, es decir, él afirma ese dato. Pues mira, lo que evidencia la propiedad de los inmuebles son los títulos inscritos en el registro público de la propiedad, que es lo que le da publicidad a la propiedad de los inmuebles y orden a la tenencia de la tierra en cualquier municipio y estado del país. Entonces yo creo que lo relevante es si tiene un título o si él argumenta tener algo que le acredite la propiedad. Sería interesante entender si lo tiene o no registrado en el registro público de la propiedad, porque lo que es un hecho, e insisto, es que nuestro título está debidamente registrado en el registro público de la propiedad y tiene un tracto sucesivo donde, y cualquiera lo puede consultar, insisto, y creo que esto es muy relevante, ¿no? Cualquiera puede consultar en el registro público de la propiedad de dónde viene y cuál es el tracto sucesivo, y el nuestro es muy claro, el nuestro parte de un título de 2004, donde Santander Serfín, en esa época Santander Serfín, ahora Santander, le vendió a Promociones y Desarrollos Urbi el predio, y posteriormente, insisto, en 2013 a nosotros nos vende Urbi el predio, ¿no? Entonces, digo, me parece muy claro. ¿En cuánto se los vende Urbi a ustedes? La verdad es que no recuerdo el precio, pero ahí está la escritura. De nuevo, es un documento público que ustedes, como medio de comunicación o cualquier persona interesada, puede solicitarlo en el registro y pueden acceder y lo pueden tener. Eso es un dato. Muy bien. Santander se la vende a Urbi, Urbi se los vende a ustedes como Fideicomiso 1447 de Banorte. Es un fideicomiso que está en INVEX, es un fideicomiso que se encuentra en INVEX y Banorte es el fideicomitente y fideicomisario del propio fideicomiso. Uh-huh. ¿Qué acciones legales ha tomado el fideicomiso para defender esta propiedad y qué acciones va a llevar? Seguiremos, de hecho tenemos juicios en curso y hemos presentado denuncias que están en proceso y seguiremos con ese camino con los abogados que representan al banco en la plaza. ¿Qué instancia judicial está llevando a cabo actualmente el caso? ¿Qué instancia judicial está llevando actualmente este caso? Hay varias, tenemos denuncias penales, por supuesto, en contra de este señor y tenemos denuncias por despojo. Hoy tenemos nosotros la propiedad y la posesión, pero tenemos las denuncias penales en contra de este personaje. ¿Está demandado, dice Santos Raúl Sánchez? ¿A eso te refieres? Por supuesto. ¿Por qué motivos? Por despojo, en su momento. De hecho, como saben, de hecho fue vinculado a proceso y sigue estando vinculado a proceso en este momento. Se ha mencionado que se está intentando politizar este asunto. ¿Quién está detrás de esto y con qué intereses? A ver, ¿está el Estado? ¿Hay alguien más que haya algún interés? ¿Qué vemos desde acá, Juan Carlos Díez? Porque acá se dio una especie, o la imagen de ese presunto despojo, de que pudiera estar detrás la autoridad, Secretaría de Gobierno mencionándose, pero dices fue por mediación de las partes que no se logró. Es decir, ¿qué contestar a esto? No, a mí me parece que quien lo está tratando de politizar es él,
porque carece de elementos para hacer valer la razón en un juzgado. Entonces yo creo que más bien él ha tratado de llevar esto a otros carriles, pero insistir que nosotros estaremos trabajando y estaremos siguiendo las vías judiciales que agoten este asunto, ¿no? Y finalmente el fallo que emita un juez, seremos respetuosos del fallo del juez. Si es a favor, bueno, estaremos muy satisfechos, y si es en contra porque resulta que él tiene evidencias o título mejor que el nuestro, pues acataremos el fallo del juez, así de claro, ¿no? Como instituciones financieras importantes y serias de este país, así es como nos conducimos y así es como nos vamos a seguir conduciendo. O sea, es decir, dices tú, si él tiene los documentos que lo avalan como dueño, él ganaría, es lo que me dices. Si un juez, si tuviera documentos que lo avalaran como un dueño y un juez dijera que lo acredita en pleno derecho, y ese es el fallo de un juez, hombre, no nos quedaría más que respetar la sentencia del juez. Así es como actuamos nosotros siempre. A ver, ¿y quién se lo vende a él? Si dices a ustedes, Santander, a Urbi, ustedes, y él entonces, ¿cómo lo compra? Ya no nos contestará entonces Santos Raúl. Es decir, ¿dónde entra? Es importante que se lo pregunten a él, ¿no? Nosotros, insisto, nosotros con documentos públicos podemos evidenciar el tracto sucesivo y cómo es que lo adquirimos y por qué está inscrito en el registro público de la propiedad. Y no solamente ello, Luis Alberto, venimos pagando el predial, cantidades no menores de predial todos los años, para cumplir con nuestra obligación ciudadana, dado que también en el catastro está a nuestro nombre el terreno, ¿no? Entonces, insistimos, tenemos los documentos son públicos, ahí están, los datos que les compartí hace un momentito, los pueden consultar ustedes, los puede consultar cualquiera, y pueden ver que en el tracto sucesivo, desde el 2004, cómo está la secuencia de eventos que nos dan la titularidad registral y catastral del precio. ¿Cuáles serán los próximos pasos legales que seguirá el fideicomiso? Nosotros vamos a seguir con los procesos judiciales como van hasta el día de hoy y pues, agotaremos esto hasta la última instancia que sea necesaria para que en su momento confiamos que tendremos una sentencia favorable. Y así es como vamos a seguir, ¿no? De manera muy ordenada, muy disciplinada, pero por las instancias judiciales que les corresponde el proceso, nada más. ¿Qué mensaje le das a la ciudadanía sobre este tema, Juan Carlos Díaz, representante del Fideicomiso 1447 de Banorte? ¿Con qué cerramos? Mire, yo creo que el mensaje es muy poderoso, ¿no? Yo creo que estos asuntos entre particulares hay que llevarlos a las instancias judiciales correspondientes y hay que hacer valer el Estado de Derecho. Escuchaba tu nota anterior y como bien dices, es muy importante para que haya certeza para los ciudadanos, es muy importante que prevalezca el Estado de Derecho. Y confiamos que en el Estado de Sonora esto hoy en día funciona y va a seguir funcionando de esa manera. Entonces el mensaje a los ciudadanos es: confíen en el Poder Judicial, confíen en las autoridades judiciales, que si tienen la razón, al final del día se les va a conceder la razón por el Poder Judicial. Bien, te agradezco mucho, Juan Carlos Díaz Arella, representante del Fideicomiso 1447 de Banorte. Aquí está la réplica y se queda abierto el espacio para cualquier cosa. De acuerdo, Luis Alberto. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Estamos en contacto desde la Ciudad de México, los esperábamos aquí y ahora sí que la tercera es la vencida sobre la respuesta sobre este conflicto y seguimos, por supuesto, en seguimiento.